Leamos juntos esta palabra, virtud, iglesia. La palabra virtud viene de la raíz latina virtus. ¿Qué significa virtud? Significa fuerza y la solidez con que alguien está en la vida, muy a pesar de las crisis. Lo vuelvo a repetir. Virtud es la fuerza y la solidez con que alguien está en la vida a pesar de las crisis. Para ti, en este tiempo, puede ser virtuosa la iglesia. ¿Te consideras virtuoso al saber que tienes esa fortaleza para seguir adelante a pesar de las crisis? ¿Es la iglesia virtuosa aun cuando ha enfrentado o está enfrentando a las crisis? Hoy quisiera compartirte que esta virtud no se hace en solitario. Esta virtud no es de manera aislada. Esta virtud se hace presente en nuestras vidas cuando hay estas personas significativas que dan esta oportunidad para encontrar esa fortaleza. Sí, somos una iglesia virtuosa cuando encontramos esa fuerza y esa solidez a pesar de las crisis. Y qué importante es sabernos aquí conocedores de lo que dice la Escritura. Y hoy lo quiero basar en este personaje que muchos de nosotros lo hemos leído, lo hemos estudiado. De alguna otra manera sabemos de él. Y me refiero a el profeta Elías y esas crisis que fueron bastante duras, complicadas, y que él descubrió ser virtuoso no por capacidad propia. Ahorita veremos lo que vamos a encontrar. Dice el versículo del 1 al 4 en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Un poco para que sepamos el contexto. Ahab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente, si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta de que corría peligro, y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Qué fuerte está este relato del profeta Elías ante una crisis. Se está encontrando ante la rivalidad de un poderío, porque Elías de manera arrebatada, como dice la escritura, quiso exterminar a los profetas de Baal, y en venganza la reina Jezabel fue bastante dura y quería ir tras la persona y vida del propio Elías. Esto entonces conlleva a el punto de sabernos reconocer que en medio de las crisis, ¿cómo podemos llegar a ser virtuosos, como decíamos al inicio? Este pasaje nos da siempre un contexto para entenderlo de mejor manera. Este libro en particular, el libro de Reyes, tanto el primer libro como el segundo que aparece en nuestra Biblia, se escribe precisamente desde una profunda crisis. Crisis que al día de hoy lo escuchamos como tan cercano por todo este contexto en el que nosotros vivimos. Porque cuando nos enfrentamos ante una realidad,
Son acontecimientos que siempre nos ponen en una encrucijada para la fe. ¿Cómo seguir afirmando que Dios es fiel a sus promesas y cómo mantenerse de pie a pesar de esa realidad difícil? El profeta Elías se estaba confrontando con una situación sumamente adversa que incluso estaba al borde del peligro en su propia vida. Los destinatarios de este libro en ese entonces era precisamente escribirle al pueblo judío para que fueran testigos de esta enseñanza que les permitía reconocer nuevamente la fidelidad de Dios y sobre todo de una generación que titubeaba en muchas ocasiones ante estas promesas del Señor, cuando fueron testigos también de una catástrofe en esta fecha en particular que se marca en la historia del pueblo de Israel. Hacia ahí va dirigido este libro. Pero si se dan cuenta, este libro a nuestros tiempos tiene que volver a tomarse en cuenta. Porque si bien el profeta Elías se encuentra ante una situación tan adversa, no se olviden de esta pregunta: ¿cómo poder sentirse o hacerse virtuosos ante una realidad tan crítica? ¿Qué nos va a decir esta historia que nos sirva como un ejemplo para nuestra realidad? El objetivo aquí es un principio teológico: que la iglesia no se olvide que a pesar de nuestras adversidades, Dios es tan fiel con su pueblo y que nos invita a que también seamos fiel a Él y cumplamos sus mandamientos. Vamos a ver cómo el mismo profeta nos va a ir dando pautas en la reflexión que pueda ser útil a nuestra vida. Ante las crisis que vivimos, en este itinerario, Elías va a tocar los límites de su existencia, como hemos dicho, donde está al borde de la muerte. Una reina que ha sido severa, dura y vengativa y que ha preferido perseguirlo hasta matarlo. En él, Elías, en esa realidad, vive no solo la persecución, sino el tedio, el hambre, la desesperación, el pánico sobrecogedor al sentir toda esta realidad que se vuelve tan, pero tan incierta. Veremos ahorita cómo esta vulnerabilidad en el profeta le hace huir para salvar su propia vida y siente de golpe que la vida misma no le llena, tal vez se siente cansado de luchar y tiene esta última tentación de pensarse cuando le dice a Dios: quítame la vida, como un acto de arrebato. Por eso quiero aquí compartirles lo que dice el versículo 4 en el libro de Reyes capítulo 19. Dice ahí: él se fue hacia el desierto y caminó durante un día, hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Elías va huyendo de la reina y ante ese cansancio, tal vez ante esa frustración por todo lo que ha emprendido y que al final se descubrió que no ha tenido un objetivo favorable, llega un tiempo en donde las crisis nos hacen confrontarnos con nosotros y tal vez preguntarnos: ¿vale la pena seguir viviendo? ¿Vale la pena seguir caminando? El profeta Elías decía: Señor, basta, basta ya, preferible quitarme la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y esos son los tiempos en donde afloran las culpas, los reproches, las autoexigencias, o también donde nos van amargando las frustraciones por aquello que intentamos emprender
y que tal vez no resultan. Pero quisiera insistir en lo que decíamos al principio. ¿Cómo lograr ser virtuosos como iglesia, como cristianos? ¿Cómo se puede lograr ser virtuoso cuando nos encontramos en una realidad gris, en una realidad que pareciera tiene un desenlace a veces frustrante o trágico? ¿Cómo lograr ser virtuoso? Cuando la iglesia y el ser humano se encuentran en crisis, hay un sentimiento que nos brota en el corazón de sentirnos miserables, de sentirnos incapaces de poder abordar nuevas circunstancias, estas circunstancias que, como el tiempo que vivimos, se vuelven desestabilizantes en todo lo que hacemos. Cuando la persona y la iglesia se encuentran frente a esa crisis, hay cierta parálisis que no nos permite avanzar y también una ceguera que no encontramos esa claridad. Por eso, la sobrecarga de todos estos acontecimientos, como lo está relatando en el testimonio del profeta Elías, nos dejan como seres humanos confundidos y abiertos a las sugestiones. Sí, cuando has estado frente a una realidad adversa, no solo te sientes confundido, sino que muchas veces nos encontramos bastante atareados con estas sugestiones que se hacen presentes. ¿No te ha pasado? Las sugestiones son estas ideas y pensamientos que se van construyendo desde la preocupación. Nos preocupan tantas cosas que empezamos a construir escenarios trágicos, escenarios donde no nos hacen nada bien. Y es que precisamente cuando nos encontramos así en esa realidad, nos pega mucho y hacemos muchas interpretaciones de lo que uno cree que va a suceder y que finalmente no se lleva a cabo. Lo mismo sucedía con el profeta Elías y que ante estas situaciones tan adversas, donde caemos en estas sugestiones, la sugestionabilidad refleja, como dice aquí, que ya no somos capaces de salir adelante y nos parece que todo se ha desintegrado, como si no quedara nada por defender. Cuando esta idea de prejuicios, de temores, de sugestiones se hacen presentes, más allá de encontrar claridad, más allá de encontrar un rumbo y de saber escuchar a Dios, nos confunde mucho, porque justo ahí estamos lidiando con estas angustias propias, con esta idea de no ser capaz y a veces hasta de querer claudicar en nuestra propia vida. Por eso, frente a ahí, esas realidades, nace la angustia y allí es donde también tenemos que hacernos de esa esperanza en Dios para que se haga presente esa paz en nosotros. Y vamos a ver cómo en esta aceptación de decir, ok, tengo que hacer un alto en mi camino, tengo que replantearme y ante esta crisis que estoy viviendo, no puedo pensarme solo, no puedo pensarme aislado, porque solo y aislado no seré capaz de salir adelante. Entonces allí, cuando uno hace esa pausa, es donde llega esta paz y que nos permite ver a nuestros compañeros de viaje que te dicen, no estás solo. Y quiero decirle a la iglesia, no estás sola, no estás solo. ¿Se acuerdan que hemos venido recalcando cómo hacer para llegar a esta actitud virtuosa de la vida? ¿Se acuerdan que lo hemos venido reiterando? Decíamos, no se hace de manera solo o aislada, sino cuando nos reconocemos
que hay esas personas valiosas en nuestras vidas que se hacen presente allí en la adversidad, en la enfermedad, en las crisis, en las pérdidas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los que se hacen presentes? Vayamos a ver qué nos dice el texto bíblico, porque es asombroso cuando nos reconocemos que Elías fue ese hombre virtuoso. ¿Saben por qué? Porque después de replantearse con todos sus temores, con todos sus prejuicios, con sus sugestiones de lo que creía que iba a suceder, finalmente se descubre que no está solo en esa adversidad en la que se encuentra. Hay compañeros de viaje que te dicen, voy contigo, vamos adelante. Y estos compañeros de viaje, sin duda, se convierte, como dice en la Escritura, en el libro de Reyes, son estos ángeles en nuestro camino. Quisiera llevarles, iglesia, a los versículos 5 y 6 de este mismo capítulo 19. Dice ahí, y se acostó bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándole le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió, y después volvió a acostarse. Un ángel llegó y tocándolo le dijo, levántate y come. Me gustaría invitarte a que hicieras una remembranza. ¿Cuáles son aquellos ángeles que como al profeta Elías le dijeron, levántate y come? ¿Te das cuenta? Cuando empezamos a recordar esos momentos, ¿no eres un hombre, una mujer virtuosa, virtuoso? Te descubres que en esa adversidad no estás solo. ¿Y por qué me percato de que están esos ángeles? Porque llega el momento en donde nos sentimos tan presionados, nos sentimos tan agobiados, que cuando finalmente decimos, ya no puedo más, cuando finalmente decimos, me rindo, en ese momento, como le sucedió al profeta Elías, veo a mi alrededor y ese ángel de Dios te dice, levántate y come. Sin embargo, es interesante en esa última parte del texto, porque dice, comió, bebió, se levantó y otra vez se volvió a dormir. Había como ese pesar en Elías, como que todavía le era difícil procesar esa situación que si bien lleva tiempo, estos tiempos de crisis. Por eso en esta ocasión yo quiero invitarle a la iglesia, invitarte a ti, a que tengamos un tiempo de gratitud por todos nuestros ángeles que han venido acompañándome a lo largo de mi camino. De poder rendir un reconocimiento a estos instrumentos que Dios ha puesto y que, como el profeta, nos dicen, levántate, no vas solo, aquí vamos contigo. Les comparto este dato tan interesante. La palabra ángel en hebreo, akmal, es una palabra que significa el que es enviado a comunicar un mensaje, el que es enviado a acompañar, el que es enviado a sostener.
Y tan importante es este término, tan importante es esta palabra, ángel, que en el Antiguo Testamento aparecen 213 veces en esta sección de la Biblia. 213 veces aparece la palabra Akmal o ángel en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes son esos hombres y mujeres que te han compartido un mensaje de esperanza, de aliento? ¿Quiénes son esos hombres y mujeres que te han acompañado? ¿Quiénes son esos hombres y mujeres que te han sostenido? Son precisamente esos ángeles que me hacen recordar que no voy solo en este camino de la vida. ¿Es posible entonces ser hijos e hijas de Dios virtuosos? Claro, cuando sabemos reconocer que no estamos solos y que así como nos narra esta porción de la Escritura, en la experiencia del profeta Elías, nos hace recordar que también hay tantas personas que te siguen acompañando y te dicen, adelante, ánimo, sigamos avanzando. Estos mensajeros que nos hacen ser hombres y mujeres virtuosos, no te olvides, Dios los ha enviado para recordarte ante cualquier situación, decirle, sí, Señor, sí a la vida, a pesar de cualquier circunstancia. Sí, quiero seguir caminando. Sí, quiero enfrentar esos obstáculos. Sí, quiero no soltarte de tu mano. Estos nuestros ángeles son los que nos permiten darnos el alivio al corazón para no claudicar en nuestro camino. Y son tan ángeles, ¿saben por qué? Porque cuando ayudan, cuando se hacen presente, no nos reprochan, sino todo lo contrario, nos sostienen en medio de nuestra fragilidad. Estos instrumentos de Dios, que son como las manos extendidas de Dios en nuestra existencia, nos dan un bálsamo al corazón cuando a veces nos sentimos atormentados y también cuando por momentos pasa incredulidad en nuestra cabeza y en nuestros corazones. Estos ángeles, como lo narra esta experiencia del profeta Elías, son pacientes, sabiendo que a veces nos pueden motivar, nos pueden infundir aliento y muchas veces nosotros nos resistimos a seguir adelante, nos quedamos cruzados de brazos y estos ángeles son tan amorosos que pacientemente van buscando nuestra rehabilitación. Ahora te invito a leer otro versículo de este mismo relato, el versículo 7. Se acordarán que en los versículos anteriores, Elías estaba dormido, vino este ángel y le dijo, come, bebe, levántate. Y así lo hizo, pero volvió a dormirse. El versículo 7, otra vez, pacientemente, el ángel se hace presente por segunda ocasión. Y dice ahí en la escritura, y tocándole, le dijo al profeta, levántate y come, porque si no, el viaje sería demasiado largo para ti. Por segunda vez viene ese ángel y te dice, levántate y come. Agradezcamos a Dios, a nuestros ángeles, que vuelven pacientemente a decir, vamos, no te decaigas, vamos, no estás solo. Qué dicha, porque tienen todo para decir, bueno, si esta persona no quiere, pues ni modo, ahí que se quede. Pero no, amorosamente vuelven con uno, amorosamente están ahí cercanos a nosotros porque saben lo importante que somos para ellos y lo importante que nos hacen ver que somos para Dios.
Este ángel, por segunda ocasión, quiere hacer notar eso en el profeta Elías. Elías quiere abandonarse a la vida, quiere claudicar, como si el dormir fuese la salida para evadir esa realidad tan dolorosa. El ángel le dice, vamos, porque todavía el camino es largo, pero tienes que fortalecerte. Y esta enseñanza, iglesia, para ir cerrando, nos invita entonces a recordar que gracias a ellos nuestra existencia cobra sentido, nuestra existencia vuelve a cobrar aliento. Y aunque han sido pacientes con nosotros, nos han cuidado, esto permite que lo que han hecho no quede en saco roto, que no quede en vano todo ese esfuerzo, porque finalmente son instrumentos en las manos de Dios. Para cerrar, leamos esta última porción del versículo que quiero compartirles a ustedes. Después de que el ángel intervino 2 veces, en el versículo 8 del capítulo 19 del primer libro de Reyes, dice, Elías se levantó. Ya no se volvió a dormir, se levantó, comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. No olviden que el número simbólico de los 40 días y 40 noches en el pueblo judío representa un tiempo de prueba, un tiempo de adversidad, un tiempo difícil. Pero esa asistencia de estos ángeles permite que tú y yo tengamos la fuerza necesaria, suficiente, para seguir caminando frente a ese objetivo que Dios ha preparado para ti. Encontrar nuevamente esa paz y encontrar esa esperanza que solamente Él da. Te invito a que no te olvides de esos ángeles. Hay que reconocerlos. Que como ejercicio les llames por teléfono, les mandes un mensaje. Que si los puedes ver, agradeceles. Porque su asistencia, su acompañamiento, te están dando la fuerza para seguir caminando. Y ante esa situación difícil, adversa, que puedes estar viviendo, no sería de la misma manera si yo voy caminando solo. Por lo tanto, virtuoso es aquel que se deja acompañar por estos ángeles que Dios va poniendo en su camino. Y cierro con ustedes, iglesia, estos ángeles han estado ahí porque nos han contenido, nos han abrazado. Y gracias a ellos, porque sus palabras han sido refrescantes en medio de nuestros desiertos. Estos ángeles, en pocas palabras, son sin duda el reflejo del rostro de Dios y sus brazos que nos dicen, voy contigo, camino contigo, día y noche, y en esa confianza no te abandonaré. Gracias a Dios por esos ángeles que nos sostienen, que nos animan, por esos ángeles que te dicen, sigamos adelante. No vas solo, vamos contigo y Dios va también acompañando.